Hola a todos, bienvenidos a la tercera semana de esta serie de mensajes que se llama Línea de Vida, y en esta serie estamos hablando de cómo poder tener una vida de oración poderosa en el Señor, analizando lo que Jesús mismo le enseñó a sus discípulos a través de la famosa oración modelo del Padre Nuestro y de la historia que les contó después. En el primer mensaje descubrimos la palabra clave, que fue desesperación. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿lo necesitamos? ¿De verdad estamos entendiendo la gran necesidad que tenemos de Dios? La segunda semana hablábamos de la segunda palabra, que es deseo. Lo anhelamos. No solamente debemos orar a Dios porque lo necesitamos, sino especialmente porque lo anhelamos. Anhelamos su presencia, anhelamos su poder, anhelamos su actuar en nuestra vida. Y esta tarde vamos a hablar de la tercera palabra, que es valentía. Una vida de oración poderosa requiere valentía para buscarlo sin importar las circunstancias que enfrentamos. A veces hay cosas que de pronto nos detienen de ir a Dios, y eso es justamente lo que Dios quiere evitar. Los discípulos vienen con Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice: les voy a contar una historia, una parábola. Ustedes se pueden imaginar la confusión de los discípulos, diciéndole a Jesús: Señor, ¿por qué no solo nos enseñas a orar y no nos cuentas otra parábola más? Pero Jesús les cuenta lo siguiente, y dice el pasaje: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Imagínense esta escena. Imagínense que estamos en la Palestina del primer siglo. Este hombre recibe la visita de un amigo muy amado. Ya era muy tarde por la noche y desafortunadamente no había ningún Oxxo disponible por ahí cerca, no había un Walmart de 24 horas, no había un 7-Eleven, no había ni siquiera un puesto de tacos a donde ir y comprar algo, no había nada. No estaba la tienda de Don Panchito, que siempre está abierta, tampoco lo había. Para el pueblo hebreo, la hospitalidad era un asunto primordial, no solamente en términos culturales, sino especialmente en términos religiosos. Para ellos, recibir personas en casa significaba honrar la ley de Dios. La ley de Dios marca que debemos ser hospedadores. Así que este hombre tenía 2 opciones: ser un anfitrión pobre y decirle a su visitante: lo siento, no tengo nada, y que entonces el visitante se fuera a dormir con el estómago vacío. O la otra opción era ir con su vecino, tocar la puerta y suplicarle que le compartiera un poco de comida. Así que él decidió tomar la segunda opción. Y a lo mejor ustedes estarán pensando: bueno, ¿por qué este hombre se atrevió a ir a ese lugar en ese momento? En esta época, todos los miembros de una familia dormían en la misma habitación.
Todos allí estaban en la misma habitación y todos allí estaban dormidos, algunos en el suelo, etcétera, etcétera. Así que esta solicitud pues era un problema de verdad para esta familia. Imagina que eres el hombre de esa familia, estás rodeado de toda tu familia en el cuarto donde duermes, ya todos están descansando y de pronto llega alguien y toca. Tal vez tú pienses, bueno, pues yo no me voy a levantar. Pero Jesús dice que este hombre se levantó y les dio comida por la decisión, por la insistencia y por la valentía con la que la pidieron. ¿Qué significa esta historia? ¿Que Dios me va a dar siempre todo lo que yo le pida si le insisto lo suficiente para que lo haga? Bueno, hay que tener mucho cuidado aquí, porque creo que este pasaje, más que referirse al hombre que está recibiendo la petición del amigo, este pasaje se refiere al hombre que está haciendo la petición. Imagina que tú eres ese hombre o esa mujer, que tú eres ese hombre que está pidiendo ayuda a un amigo muy cercano, que le está pidiendo lo que necesitas. Lo que Dios quiere resaltar en esta historia es la valentía del hombre que, teniendo una necesidad, va y le pide a otro. La valentía de no tener en cuenta ni la hora, ni las condiciones, ni las circunstancias, pero que va con alguien que puede resolver su situación, su necesidad. Así que la clave de esta parábola es verla desde la perspectiva del hombre necesitado. La clave de esta parábola es ver la parábola desde la perspectiva de este hombre necesitado. Ponte en sus zapatos. No intentes comparar la actitud del hombre que está adentro con Dios. Más bien, piensa que tú eres el hombre necesitado. Él no estaba pensando en lo tarde que era, él no estaba pensando en la incomodidad que le iba a causar a su vecino, él más bien estaba pensando en su amigo, el que había llegado a su casa. Ni siquiera estaba pensando en su propia necesidad, estaba pensando en la necesidad de su amigo. No tuvo pena, no tuvo miedo, no tuvo inseguridad de recibir tal vez un no. Él necesitaba y él pensó, voy a ir con alguien que pueda ayudarme a satisfacer mi necesidad. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia, de este pasaje. Este hombre necesitado estaba pensando que su amigo, su vecino, iba a poder satisfacer su necesidad. Así que yo quiero invitarte a descubrir 3 características de la forma en que tenemos que pensar de Dios al acercarnos a Él en oración. Orar con valor implica 3 cosas, entender 3 cosas. La primera de ellas implica entender que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Orar con valor implica entender que Dios es poderoso. Vean lo que dice el verso 5. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Este hombre sabía 2 cosas de su vecino. En primer lugar, él tenía pan. Su vecino tenía pan. En segundo lugar, sabía que lo podía ayudar. Entonces necesitamos entender que Dios es poderoso. Cuando tenemos una necesidad, a quien debemos recurrir, a quien debemos acudir es a Dios, porque Él tiene todo el poder para solucionar todas las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, Él tiene lo que necesitamos. Y así es como debemos de pensar. El Salmo 50, versos 7 al 12, dice lo siguiente: Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración de Dios! Lo que está diciendo es, no te olvides que todo es mío. Todo, absolutamente todo es mío.
Debemos orar a Dios con ese pensamiento. Todo es de Dios y Él puede darme lo que necesito. Lo que sea que tú necesites, Dios lo tiene. ¿Necesitas paz? Dios te la puede dar. ¿Necesitas provisión económica? Dios te la puede dar. ¿Necesitas una transformación emocional? Dios te la puede dar. ¿Necesitas que Dios restaure tu vida matrimonial? Él te lo puede dar. Lo que sea que tú necesites, Dios lo tiene. Porque Él es dueño de todas las cosas. A veces solemos pensar solamente en términos de las cosas materiales, pero Él es dueño de todo y puede darte todo, absolutamente todo. Y cuando nosotros oramos con este pensamiento, Dios lo tiene y Él me lo puede dar, entonces honramos a Dios. Pero además debes orar pensando que no solamente lo tiene todo lo que necesitamos, pero además Él es soberano. Soberano. Dios es soberano. Es decir, Él tiene la autoridad de hacer lo que quiera con todo lo que tiene a fin de cumplir sus propósitos y sus planes. En Job 42:2 dice allá este verso: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. El Salmo 33:10 y 11 dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Isaías 14:24: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento: sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Entonces Dios es dueño de todo lo que necesitamos, pero además tiene toda la autoridad sobre todas las cosas para hacer con lo que Él tiene. Si Dios, tal vez el pensamiento o la pregunta que surge al leer estos pasajes es: si Dios es soberano y sus planes no cambian, sino que siempre se cumplen, ¿para qué necesito orar? Parecería como un poco ridículo que yo, un simple mortal, pecador, vaya con Dios, con el Dios soberano y todopoderoso del universo, a pedirle algo. Parecería un poco vergonzoso y poco apropiado. Pero yo creo que es exactamente esa la actitud que Dios quiere evitar en nosotros. Él tiene todo lo que necesitamos y yo tengo la oportunidad de ir con el Dios todopoderoso del universo a pedirle lo que sea que yo necesito, entendiendo que Él es soberano y a veces podrá decir no, y a veces podrá decir sí, o a veces podrá decir espera, no es el momento. Y sabes que esa es la mejor respuesta, porque si Él siempre dijera sí a todo lo que le pedimos, ¿sabes qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, porque hay muchas cosas que nosotros pedimos conforme a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos en la mente, y no conforme a su voluntad. Así que podemos descansar en Dios. Él es bueno, Él tiene todo lo que necesitamos, es soberano. Él es nuestro Dios. La segunda cosa que nos enseña este pasaje y que necesitamos entender a la hora de orar con valor es que Dios es accesible. Dios es accesible. Y eso es muy importante. Vean lo que dice el verso 6. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Obviamente haciendo referencia a la historia que él les contó. Este hombre estaba pensando: mi amigo se va a poner contento de que yo vaya con él y le pida ayuda en esta situación. No pensó en la hora, no pensó en los inconvenientes, no pensó en lo que podría pensar su amigo. Simplemente él dijo: voy a ir con alguien que pueda ayudarme a resolver mi necesidad. Lo que Jesús quiere destacar es justo esta actitud de este hombre. No le importaron las circunstancias, era noche, era tarde, su familia ya estaba acostada, no importó nada. Él tuvo el valor de ir con su amigo para resolver esta situación. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros
esto no, esto es algo que Dios no necesita saber. Como si de verdad Él no lo supiera. ¿Cuántas veces nos hemos detenido de pedirle algo porque creemos que Él no está allí disponible? Si Él es el dueño del universo, si es soberano, pero está allí para atenderte a ti, para atender tu necesidad, está disponible siempre. Puedes tener toda la confianza de acercarte a Él porque Él está accesible. ¿Se acuerdan? Cuando hubo esta batalla entre los profetas de Baal y el profeta del Señor. Bueno, Dios no está dormido. Dios no se fue de viaje, no se fue de vacaciones. No está descansando. Él está disponible para ti en el momento en el que tú lo busques de todo corazón, en el momento en el que tú vayas a Él y le digas, Dios te necesito, Él está allí para ayudarte. El problema es que hemos tenido un mal entendimiento de quién es Dios. Hemos tenido un entendimiento que tal vez Dios es muy enojón o que está allí en el cielo nada más viendo a ver qué hacemos. Pero Dios no es ese Dios. Él es un Dios que se relaciona con su pueblo, con todo el que lo busca. No debemos pensar de esa manera porque esa idea afecta directamente la actitud con la que nos acercamos a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace? Bueno, Él se deleita en revelarse a aquellos que son lo suficientemente valientes para acercarse a Él, para molestarlo, como diríamos en México, entre comillas. No lo vamos a molestar. A Él se goza, Él se agrada, se deleita de ser a quien nosotros busquemos en nuestros momentos de necesidad. Él quiere poner sus manos en nuestras heridas, en nuestros dolores, en nuestra necesidad, en nuestros triunfos y en nuestras victorias. Él no está demasiado ocupado, Él no está cansado para atenderte. Él quiere hacerlo porque eso es lo que indica que tú dependes de Él. Me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, y en algún momento dado teníamos necesidad de que alguien pues los cuidara por alguna situación que teníamos que atender mi esposa y yo. En algunas ocasiones yo le decía a mi esposa, no le digan, pero la voy a balconear un poquito. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué no le llamas a tu hermana para ver si ella puede ayudarnos cuidando a los niños? Y en algunas ocasiones lo que mi esposa me respondía era, es que ella tiene muchas cosas que hacer. Está muy ocupada. Y creo que a veces nosotros tomamos esa misma actitud con Dios. Responder por Él, pensar por Él, dejar que Él, que nuestro pensamiento nos lleve hacia otro lugar antes de preguntarle, antes de acudir a Él. No es que esto es muy insignificante para Dios, no es que esto, pues Dios tiene cosas más importantes que hacer que atender esta necesidad. Y nos dejamos llevar por esa clase de pensamientos que vienen del enemigo, porque lo que él quiere es apartarnos de Dios para que nosotros no vayamos a Él con nuestra más profunda necesidad. Pero ese no es Dios. El Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso del universo, nuestro Dios, el Dios en el que hemos creído y puesto nuestra fe, es un Dios que está siempre disponible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, ir a Él, buscarlo. Vean lo que dice el verso 9 de Lucas 11. Lucas 11 dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Así que Dios nos invita a molestarlo en cualquier momento. Y eso es lo que esta historia nos enseña. En la mente de este hombre, el tiempo, las circunstancias, la situación no es un factor. Él entiende que el único que puede ayudarlo en su necesidad es ese amigo. Y eso es lo que nosotros debemos poner en nuestra mente y en nuestro corazón, que el único que nos puede ayudar en cualquier necesidad es el Dios todopoderoso del universo. Y entonces yo voy a Él, sea de día, sea de noche, sea de madrugada, sea conveniente o sea inconveniente, porque yo necesito el actuar de Dios en mi vida.
Debo acercarme a Él en cualquier momento. Nunca es demasiado tarde. Y mira, déjame decirte esto con toda claridad. Tal vez pienses, bueno, es que he pasado muchos años de mi vida lejos. Nunca es demasiado tarde. Puedes ir hoy, puedes buscarlo hoy. Pero además nunca es demasiado temprano. Tal vez tú estés pensando, bueno, yo soy demasiado joven. A lo mejor tú eres un niño que está viendo esta transmisión con sus papás y piensas, pues yo soy un niño, ¿cómo buscaría yo a Dios? Tú puedes ir a Dios. Así seas el niño más pequeño, o el adulto mayor, o el anciano mayor, tú puedes acercarte a Dios en cualquier momento. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado temprano. Siempre podemos buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y Dios nos invita a molestarlo en todo. En todo, en todo. Filipenses 4:6, que es un pasaje que me encanta a mí, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por todo. Todo. Cualquier cosa que pase por tu mente. Cualquier cosa que pase por tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay nada demasiado pequeño. Yo muchas veces, cuando mi hijo era más pequeño, lo escuché orar pidiéndole a Dios que ayudara a la selección a ganar. Hace pocos días, de hecho el martes de esta semana, en un tiempo de oración familiar, mi hija le daba gracias a Dios porque su papá, es decir yo, podía disfrutar de la Serie Mundial de Béisbol. ¿En qué momento perdimos la inocencia para creer que hay cosas demasiado pequeñas como para decírselas a Dios? O tan insignificantes que no vale la pena ni contarle. No puede pasar eso en nuestra vida. Podemos ir a Él con cualquier cosa porque no hay nada tan pequeño como para ponerlo en las manos de Dios. Pero tampoco hay nada demasiado grande. Tal vez tú estés pensando, Dios ya no puede con mi matrimonio. Dios ya no puede con mi esposo. Dios ya no puede con esta situación de salud que estamos enfrentando. O Dios ya no va a hacer nada en esta situación económica que vivimos. Bueno, no hay demasiado grande para Dios. Busca a Dios, entrégate a Él, pídele lo que necesitas y Él obrará conforme a su voluntad en tu vida. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Él puede cambiar cualquier circunstancia por difícil que nos parezca. Él puede hacer que el diagnóstico que te den sea totalmente diferente al que ya te habían anunciado que te darían. Dios tiene ese poder y mucho más. No hay nada que sea demasiado grande y lo que tienes que hacer es ponerlo en las manos de Dios. Tercera cosa, Dios está activo. Necesitamos entender, para poder hacer oraciones valientes, necesitamos entender que Dios está activo. Por lo que hemos estudiado hasta ahora, tal parecería que este hombre estaba pensando que su amigo estaba despierto y además estaba preparando algo de comer mientras esperaba a que su amigo llegara a pedirle ayuda. Así parecería, ¿no? Bueno, esa es exactamente la actitud con la que debemos acercarnos a Dios en oración, creyendo que Él está activo, haciendo algo para trabajar, para tratar la situación en la que estamos. La imagen que tenemos que ver es que Dios no está dormido. Seamos honestos. ¿Has sentido alguna vez que Dios está dormido, que Dios no te escucha, que Dios está lejos, que no responde a tus oraciones? Si somos honestos, tenemos que admitir que sí. Yo mismo lo he sentido algunas veces. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes a mi clamor? ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda. El problema de pensar así es que pueden ocurrir dos cosas, dos opciones en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Una, creer que no hay nada que hacer, que Él no está dispuesto a ayudar,
y entonces alejarte de Dios tratando de buscar las respuestas por tus propios medios, en tus propias fuerzas, lejos de Dios. Siendo sabio, como diría la Escritura, en tu propia opinión. Esa es una opción. O la segunda es buscar a Dios gritando y exigiendo respuestas, tratando de despertarlo como si Él estuviera dormido. Pero ninguna de esas es. Porque Dios está trabajando constantemente en ti y en la gente alrededor de ti, ya sea que tú lo creas, ya sea que tú lo veas o no. Él está actuando, Él está moviendo todos los asuntos alrededor de ti y en ti para lograr sus propósitos y cumplir sus planes. Y el hecho de que tú no lo veas, no lo sientas, no significa que Él no está haciendo nada y que está descansando tirado en la hamaca tomándose una piña colada. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no está dormido nunca. Entonces la imagen que tenemos que ver es que Dios no está dormido, está activo trabajando. Pero el privilegio que tenemos que abrazar es que este hombre va en busca de pan no para él, sino ¿para quién? Para su amigo. No está tratando de satisfacer su propia necesidad, sino la de alguien más que llegó a su casa necesitado también. ¿Cuál es el privilegio entonces? La intercesión es el medio por el cual participamos en la actividad de Dios en la vida de otras personas. Lo que Jesús quiere resaltar en este pasaje es el hecho de que orar por otros, interceder por otros, es el privilegio que Dios nos da de ser parte de su plan en la vida de alguien más. Dios quiere usarte a ti para bendecir la vida de otras personas a tu alrededor e incluso en otros lugares del mundo, sin que tú ni siquiera te enteres. La cosa es, ¿participas de esa invitación? Porque a veces es muy común que le digamos a alguien, voy a estar orando por ti. Y eso nunca pasó, ni una sola vez. O en el mejor de los casos, una vez. Y después ya lo olvidé y ya me puse en otras cosas y olvidé todo. Cuando tú oras por otros, te conviertes en un engrane de esta maquinaria de Dios a través de la cual Él bendice a la humanidad entera. ¿Sabes que tal vez por la oración de alguien más tu vida fue transformada? ¿Sabes que a lo mejor por tu oración la vida de alguien más puede ser transformada y no lo estás haciendo? ¿Qué hay de aquellos que son parte de tu familia y no conocen a Cristo? ¿Qué hay de tus vecinos, de tus amigos? Necesitas dedicar tiempo a orar por otros. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos ahí un grupo en el cual estamos difundiendo las peticiones de otros, precisamente para poder participar en la obra de bendición que Dios quiere hacer en la vida de alguien más. Alguien que necesita sanidad, alguien que necesita trabajo, alguien que necesita cualquier cosa. La promesa que tenemos que recordar es que la oración a Dios por otros nunca es en vano. Observa lo que dice el verso 10. Pues todo el que pide, ¿qué? Recibe. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Y este es el pasaje que nos da esa seguridad. Yo puedo interceder, yo puedo orar en beneficio de otros, incluso por mí mismo, y lo que Dios va a hacer es darme lo que Él considera que yo debo tener. Orar con valentía, sin temor, sin inseguridad, sin pensar que Dios está ocupado o que esto no es tan importante como para que yo se lo diga a Dios. Orar con valentía implica estas tres cosas de las que hemos estado hablando. Entender que Dios es poderoso, entender que Dios es accesible y entender que Dios está activo
en beneficio de su pueblo, de sus hijos. Así que yo quiero invitarte a tomar la decisión de buscar a Dios con valentía, sin importar las circunstancias, sin que nada te estorbe o te impida llegar hasta el trono de la gracia, como dice la palabra, y alcanzar la misericordia de Dios que tú estás necesitando. Dios es todopoderoso, Él tiene todo lo que podríamos necesitar, siempre está disponible para nosotros, nunca está demasiado ocupado para no atendernos, siempre está activo y lo único que espera de nosotros es que tengamos el valor de buscarlo en oración. Tal vez tu pecado te ha impedido acercarte a Dios. No te preocupes, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ve a Él y dile: Padre, he estado lejos de ti porque mi pecado me apartó, pero aquí estoy. Dame tu perdón, dame tu sanidad. Tal vez estás lejos de Dios, has estado lejos de Dios buscando tus propios anhelos o afanes. Vuelve a Él y dile: Señor, aquí estoy y te necesito, especialmente en este momento, más que nunca. Y verás lo que Dios va a hacer. Dios necesita hombres y mujeres valientes, que no teman ir a Dios, sino que al contrario, esa sea su prioridad, buscar a Dios y su bendición a través de la oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de leer estos párrafos en los cuales tú nos desafías a orar con valentía, sin importar las circunstancias, sin ninguna inseguridad, sin ningún temor, sino más bien con la certeza de que tú nos escuchas, de que estás siempre disponible para nosotros, que no estás dormido, sino que estás actuando en favor de nosotros y que tú eres todopoderoso. No hay absolutamente nada que tú no puedas hacer. Así que recuérdanos eso cada vez que el enemigo nos ataque con situaciones que nos hagan pensar que no es así. Y déjanos ir a ti con todo valor, confiando en que tú obrarás con poder. Te alabamos y agradecemos todo tu amor y bondad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.